Estamos llegando al final de esta Eurocopa 2024 y conviene analizar y hacer un juicio sobre lo que está siendo con respecto a la historia de este torneo. Y lo hacemos con el mejor, Miguel Lourenço Pereira. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Eurocopa, pero no especialmente típico, no vamos a hablar mucho de la Eurocopa 2024, vamos a hablar en general del contexto que nos está dejando este torneo internacional, de la importancia que tiene mirar con perspectiva a todo lo anterior y evaluar un poco las sensaciones que nos está dejando este torneo. Para ello voy a hablar con Miguel Lourenço Pereira, autor entre otros de Sueños de la Euro, de Noches Europeas, un auténtico crack del fútbol europeo, un tipo que realmente es un placer tener en el canal porque nos va a iluminar no solo sobre las sensaciones de esta Eurocopa 2024, sino también sobre la perspectiva que nos puede dar la historia con respecto a este torneo, los cambios que están viviendo estos torneos internacionales, específicamente la Eurocopa, y por supuesto también le vamos a preguntar un poquito acerca de cuáles son los equipos jugadores que le están llamando la atención en esta Eurocopa para bien y para mal. Así que nada más, no me entretengo más porque os dejo con esta charlita que he tenido con el bueno de Miguel. Bueno, pues ya me veis, estoy excelentemente acompañado, como siempre cuando me asomo al canal con algún amigo, pero hoy precisamente estoy con Miguel Lourenço Pereira. Para mí no hay nadie mejor con el que sentarme a hablar de la Eurocopa y más si vamos a hacerle un juicio a esta Eurocopa, si vamos a sentarnos a valorar qué tal está siendo este torneo internacional con respecto a la historia de este torneo y con respecto a los objetivos que generalmente tiene ponerse a enfrentar selecciones nacionales en el viejo continente. ¿Qué tal, Miguel Lourenço Pereira? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, compañero? ¿Cómo estás viviendo estas Pues, últimas semanas de Eurocopa, sobre todo? pues muy bien, Miguel, muchas gracias por invitarme. Y sí, una sensación un poco rara con esta Eurocopa, porque empezó muy bien, yo diría, a nivel de espectáculo, luego pegó un bajonazo brutal y ahora estamos en la tesitura de que pueda ganar una Eurocopa, quizás la selección más divertida que hemos visto peleando por una en mucho tiempo. Y Sí. al final yo creo que es por España que esta Eurocopa a nivel histórico para mí lleva como un aprobado raspado. Si no es Ujú. por esta selección española, a lo mejor estuviésemos hablando de una de las peores Eurocopas de siempre, seguramente de los últimos 25 años. Pero esta selección española nos está haciendo muy felices, estamos divirtiéndonos mucho con Lamine, con Nico, con Fabián, con Dani, con Rodri, con todo el equipo. Y la forma descomplejada como están jugando y además jugando con equipos de mucha importancia histórica, eh, nos lleva a pensar de que por una vez en mucho tiempo vamos a tener una correlación entre ganador de una competición y equipo más divertido en una competición que casi nunca pasa. A veces gana el Ujú. mejor, es difícil decir que no gana el mejor, porque al final pues, el que gana es Es mejor el que se lo gana, en ¿no? alguna Realmente. cosa, pero bueno, sabemos que el sorteo puede ser un poco agridulce para buenos equipos, un bajonazo, un momento clave, pero estamos delante del que pueda ganar el mejor y el más divertido. Ojalá que sea así, la verdad, firmo por ello. Y bueno, yo digo que precisamente eres el mejor porque para mí este es un manual excelente para entender lo que es la Eurocopa, lo que es su historia y sobre todo los motivos que propiciaron que este torneo exista. Por lo tanto, autor obviamente de Miguel Lourenço Pereira, está publicado con Editorial Panenka, tiene prólogo de Vicente del Bosque. Es una joya. Me podéis creer o no creerme, pero lo que tenéis que hacer seguro es ir a la librería de cercanía, por favor, si puede ser, Sí. y comprar este libro porque realmente es una joya. Yo lo he disfrutado mucho. Lo he leído incluso en un par de ocasiones, si no son tres. Y creo que es uno de los libros que mejor cuentan y mejor captan la esencia de una competición como es la europea, que siempre ha estado relacionada con el fútbol, pero que, bueno, de alguna manera se ha convertido un poco en esa competición eh, que no voy a decir que haya perdido cierto estatus o brillo con respecto al mundial, ¿no? Pero sí que es verdad que ha perdido esa complejidad que muchas veces a lo largo de la historia, pues las competiciones que no se miran tanto, yo creo que también el fútbol de selecciones incluso ha perdido un poquito de Sí, lustre en ese sentido. Creo que le ha ensombrecido un poquito a la Eurocopa. Por eso me apetecía, ¿no?, juntarme contigo y hablar un poco sobre lo que creo que es el escenario que está viviendo ahora mismo el fútbol de selecciones, más si cabe
que estamos viviendo una Eurocopa, pero también una Copa América a la vez. Eh, ¿Cómo posicionas tú ahora mismo el fútbol de selecciones en el imaginario colectivo del futbolístico internacional? Es un debate muy interesante porque realmente la Eurocopa tuvo que convivir, yo diría los primeros 20 años, como siendo pues el pariente pobre de los mundiales. Yo creo que al final siempre lo va a ser porque un mundial es un mundial, pongámoslo como nos pongamos, pero los primeros 20 años las Eurocopas además eran un torneo muy corto. Estábamos Ujú, hablando de que desde la fundación de 1960 hasta 1980 jugaban cuatro equipos, era una Final Four, era una semanita, que los equipos iban de excursión a un país y que siempre era un país de los cuatro finalistas, así que al final, pues además era una excursión con tres invitados y un anfitrión. Y eso como que deslucía un poco, porque los mundiales también tuvieron su momento de evolución, sus metamorfosis. El modelo competitivo de los años 30, siempre con eliminatorias, no tiene nada que ver con el modelo de los años 60, y los 70 ya empezamos a entrar en esa etapa de las ujú, dos fases de grupos compleja, que quita un poco de emoción, nos quitan las semifinales, empezamos a vivir pues una relación diferente con ese torneo. Y es los años 80 el que abre un poco la veda de que la Eurocopa se haga popular por un simple motivo, porque se jugaba muy bien al fútbol. Porque las ediciones de los años 80, tanto los mundiales como las Eurocopas, son quizás de las mejores que ha habido nunca. Y sobre todo la edición de 84 y 88, con esa Francia de Platini, esa Holanda de Van Basten, la Dinamarca, España del 84 ujú. y la Unión Soviética y la Italia del 88, pues son auténticos equipazos. Y ese subir de calidad, de cierta manera, ayudó a convertir la Eurocopa en un torneo más importante de lo que era. ¿Qué pasa? Que probablemente, como decías antes, cuando llega el nuevo milenio, los 2000, el fútbol selecciones empieza a perder protagonismo en el fútbol de clubes. Y creo que eso tiene una explicación muy fácil. Hasta ese periodo vivíamos todos en la más absoluta ignorancia. O sea, conocíamos nuestra liga, podíamos ver noches europeas, pero algunos partidos al año, que tampoco eran muchos. Y al final, pues, ¿dónde conocías a los jugadores de fuera? Pues en los mundiales y en las Eurocopas o en las Copa Américas. Era cuando veías esos nombres exóticos, esos equipos que no conocías casi de nada, esas equipaciones, y un Ujú, poco, incluso los fichajes se hacían mucho pensando en cómo rendían los jugadores en esos torneos. efectivamente. eh, y al final, pues había una magia alrededor del fútbol de selecciones porque era abrirte las puertas a un mundo completamente nuevo. Con los 2000 hay dos cosas que lo cambian totalmente. Uno es Internet y la otra es la televisión digital. Con la televisión digital empiezas a verlo todo, si lo puedes pagar, y con Ujú, Internet empiezas a conocerlo todo. Entonces se pierde un poco esa mística, se pierde esa capacidad de sorprender. Y al mismo tiempo estamos hablando que es el periodo de afirmación de la Champions League. Ya pasas a tener una competición todos los años que reúne los mejores jugadores del mundo, constantemente, midiéndose en dos fases de grupos, como había por ujú, entonces, partidos a eliminar, todos los años ahí, y de cierta forma ya no es tan espectacular ver a jugar a esa gente como las veías de 2 en 2 años o de 4 en 4 años. Se torna repetitivo y naturalmente el negocio fútbol va dirigido hacia los clubes, que es donde está pues el dinero, donde se genera la pasta. Y el fútbol de selecciones, pues un poco termina pagando ese precio. Luego la situación con la FIFA no ayudó en absoluto. La forma como se concedían algunas organizaciones de torneos no facilitó. Se creó una sensación de que había un guión prescrito para algunos torneos. Y todo eso con la evolución táctica del fútbol, que hacía con que el fútbol de clubes sea hoy un fútbol de entrenadores y por lo tanto los mejores equipos son muy trabajados. El fútbol de selecciones, como no hay tiempo para hacer ese trabajo, pues se quedaban en tierra de nadie. No se jugaba lo demasiado bien como estamos acostumbrados al fútbol de clubes porque no hay tiempo para preparar, pero al ujú, mismo tiempo había una serie de caos que puede parecer atractivo en unos escenarios, pero en otros simplemente nos parece mal fútbol. Realmente no es que sea mal fútbol, es simplemente fútbol distinto a lo que es un ujú. fútbol trabajado todos los días de la semana por los entrenadores que son quien hoy lleva la batuta. Ujú. Es interesantísimo todo esto porque precisamente nos pone en foco ya directamente en que Europa se convirtió en el centro del mundo, pero
todo enfocado a los clubes y a las grandes competiciones futbolísticas de clubes. Esto es una perspectiva muy interesante, porque incluso fíjate que esto obviamente habrá gente que no esté de acuerdo conmigo o que no le dé tanta importancia porque no le gusten los trofeos individuales. Yo tampoco es que sea el mayor amigo del Balón de Oro, pero antes se entendía mucho más que el que brillaba en Eurocopa, el que brillaba en la Copa América o el que brillaba, bueno, en la Copa América no, porque no se daba a jugadores fuera de Europa, pero el que brillaba en la Eurocopa o el que brillaba en el Mundial era el que se llevaba el trofeo, por así decirlo, o era más difícil que un jugador de esas características no se llevara el premio gordo. Ahora con los clubes, la sensación es que nos hemos alejado de esa perspectiva de brillar con tu equipo nacional o de... fíjate, tú lo has explicado muy bien. Nos hemos cansado de ver jugar a los grandes Sí, jugadores. Ya lo hemos naturalizado. Estamos tan acostumbrados a verlos cada semana sí. que lo hemos corrompido un poco esa ilusión infantil de querer ver a los grandes ídolos. Ojito con esto de la Superliga, Sí, sí, hombre. que va por aquí Y el lo, tiro, lo ¿eh? de los balones de oro se explica por eso. Es que los balones de oro eran la vara de medir los torneos cortos de verano, Tal porque eran cual. aquellos que todo el mundo podía ver. Entonces, si al final tú, estando en Portugal, en España, en Finlandia o en Suecia, estabas viendo una Eurocopa porque todos emitían todos los partidos, si tú veías que Van Basten hacía un gran torneo, aunque ese año no hubiese jugado ni un solo partido con el Milan porque estaba lesionado, Van Eso Basten es. era el mejor jugador del mundo. Y por eso el Y Balón de Oro del nadie, 88 solo nadie podía lo ser suyo y cuestionaba. nadie lo cuestionaba. Eso Mientras es. que Gullit, que gana también esa Eurocopa y hace un temporadón con el Milan, pues se queda detrás porque no es la estrella de la Eurocopa. Y eso Eso pasaba es. igual con los mundiales. Ronaldo 2002 viene de no jugar apenas con el Inter y el hecho de que carga a Brasil hasta la final es el pichiche del torneo y además el mejor jugador del torneo, hace con que nadie discuta que ese Balón de Oro es suyo. Pero hoy, como vemos todo siempre de forma repetida, lo que pase en este mes de competición ya no importa a nadie. Porque Sí. realmente es lo que decías tú, ¿cómo vamos a medir, por ejemplo, la temporada de Bellingham, que fue superlativa con su club y está siendo penosa con su selección? ¿Qué es la parte importante a medir aquí para un candidato eventual a un Balón de Oro? O Vinicius con Brasil, o Mbappé con Francia, o Alan que ni siquiera está. Porque otra de las cosas, porque había jugadores que no ganaban Balones de Oro es porque no estaban, porque era más difícil llegar, había menos equipos clasificados, por lo tanto no podían optar a esos premios aunque su Ujú, temporada de clubes fuera buena. Un ujú. jugador de un país que no fuera un Eurocopa o un Mundial solo podía ganar un Balón de Oro en años impares, porque en años pares sabía que estaba la cosa bastante complicada. Precisamente has dado con un tema que me parece particularmente importante con respecto a esta Eurocopa, y es el número de equipos. ¿Ha perdido emoción la Eurocopa metiendo tantos terceros? Porque claro, la primera respuesta yo creo que sí. La primera respuesta es que cada vez metemos menos dificultad, ¿no? Para poder pasar a la siguiente ronda y eso nos hace emocionarnos menos con la fase de grupos. Sí. Yo tengo dos perspectivas que se complementan. Por un lado, creo que este modelo no tiene sentido. O sea, o volvemos a una Eurocopa de 16, que es, digamos, la idea de la élite europea, porque de las Ujú, federaciones antes eran 8, pero claro, con el final de la Unión Soviética, de Yugoslavia, de esos países de Europa del Este, tiene todo el sentido ampliar a 16, porque es la cantidad de países que hay, y siempre se quedaban fuera buenas selecciones, al final era muy sí, difícil llegar, entonces eso te garantizaba que el 80% de los partidos tenían que ser buenos, por narices. O entonces ya tenemos que ir a una Eurocopa de 32, dejarnos de chorradas y ya directamente ampliarla al máximo. Y de hecho, podemos eliminar incluso la fase de clasificación, que es para muchas efectivamente. selecciones un problema, y dejar que los equipos pequeños, menos cotados en ranking, pues se peleen por las últimas plazas y que la clasificación de la anterior Eurocopa dictamine que a lo mejor los primeros 16 ya se clasifican para la siguiente. Un estímulo más para llegar a octavos, por ejemplo. Ahora estamos en tierra de nadie y tierra de nadie casi nunca se soluciona ningún problema. Naturalmente la calidad baja, sobre todo porque hay equipos que llegan sin apenas talento, a lo mejor con una idea muy concreta de juego, pero no pueden dar más de lo que dan. Pero sobre todo también hay la sensación opuesta que es, esto ha traído que gente que jamás hubiese podido disfrutar de algo así sea feliz. Y hemos visto, por ejemplo, el caso de Georgia, como hemos visto hace unos años Islandia o Albania, selecciones que no estaban acostumbradas a ser felices. Yo soy de Portugal, crecí en un periodo de la historia de mi país donde nosotros no íbamos a ninguna competición. La primera vez que vi Portugal jugar un torneo tenía 12 años con Eurocopa y la primera vez que vi Portugal jugar un mundial ya tenía 18 años. Entonces, al final, pues eso
te cambia como aficionado, poder experienciar estos momentos. Y para la gente que está fuera de ese top 5, top 6 de países que siempre están, el hecho de poder regularmente disputar una competición de selecciones sigue siendo muy importante. Y además vemos en esos países que realmente los jugadores sienten que están representando su país. Eso ya no lo vemos a lo mejor en España, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Portugal, en Holanda, porque están tan acostumbrados a ir que para ellos esa es su rutina. Pero Eso la es. gente que viene de países más pequeños, esto todavía sigue siendo una fiesta, una celebración. Y no hay garantías de que vuelvan en mucho tiempo. Entonces lo viven de una forma mucho más intensa y eso sí es una parte bonita de la fiesta que no debería perderse. Entonces, ya que estamos en estas tesituras, mejor ampliar a 32, hacer más gente feliz, reestructurar toda la forma competitiva como miramos el fútbol selecciones en Europa y bueno, asumir que la fase de grupos, como también ya pasa con los mundiales muchas veces, nos va a ofrecer algunos partidos menos interesantes, pero también va a permitir a los equipos a lo mejor rotar más los jugadores, a lo mejor conocer otros nombres que no están en primera línea y luego a partir de la fase eliminar, ahí sí, buscar ver la élite compitiendo entre sí misma. Ujú. Interesante perspectiva porque al final hay que mirar esos dos puntos de vista, ¿no? El poder estar en una gran competición internacional, el disfrutar y el conectar con el fútbol, porque ¿cuántas generaciones de futbolistas hablo? Habrán nacido al amparo de haber podido disfrutar precisamente esa emoción, ¿no? El quiero ser futbolista porque lo he vivido con 5 o 6 años y lo doy todo para intentar ser un futbolista de mi país o poder ser importante, ¿no? Dentro del marco incluso de clubes, ¿no? En mejorar ese nivel competitivo. Hay algo que me importa especialmente y es que esta Eurocopa no es precisamente brillante. Yo, cuando me han preguntado, he llegado a una conclusión parecida a la que has dado tú en la entradilla, ¿no? Yo no recuerdo una Eurocopa tan mala en rasgos generales como esta, en todas las que he visto o he revisitado. Estuviera vivo o no, independientemente de eso, ¿no? Sí que me preocupa un poco ese tema, ¿no? Porque no sé si es culpa de la decadencia un poco a nivel de talento en las grandes selecciones incluso, sino que también está colaborando un poco la estructura de la competición. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde está el mayor problema? ¿En cómo se está valorando el fútbol con esas estructuras de clubes, selección, calendario de partidos? ¿O es que realmente eh, el talento ahora se mira menos, se busca menos? Porque, como tú bien has dicho también, el fútbol es más de los entrenadores ahora mismo. Como todos los grandes problemas, nunca hay solo una respuesta, realmente. Estoy de acuerdo contigo. Yo para escribir el libro tuve que ver todos los partidos de todas las Eurocopas y quitando 1992 y 1980, que son auténticos tostones, esta probablemente es de las peores. Y yo creo que eso se explica por varios motivos, sobre todo el calendario. Yo creo que hay jugadores que llegan cargadísimos. Sí, mucho. Sí, Es un sí. problema, ellos mismos ya lo hablan sin tapadura, pero al final ellos también son responsables de ello, porque todo esto es un negocio que se retroalimenta y muchas veces los jugadores se quejan de que juegan muchos partidos, pero ninguno de ellos plantea cobrar menos para jugar menos Claro, partidos, porque al final eso es. los salarios son lo que más condiciona el día a día de los clubes. Y un poco lo que cambió con la ley Bosman, transfirió el poder del club al futbolista a través de la gente, a través de todas esas personas que están a su alrededor, del entorno, y nunca hemos visto jugadores decir, yo quiero jugar menos y estoy dispuesto a cobrar menos para ello. Entonces, es algo que ellos se tienen que plantear. Pero sí, hace falta rever el calendario. Esto va peor, claramente. Y esto se empieza a notar en estas fases finales cuando hay jugadores que llevan 60 partidos al año, que no es normal. Pero luego yo creo que también lo que hablábamos antes es muy importante. El fútbol está en una etapa donde se ha perdido la espontaneidad, se dejan de buscar jugadores que tengan el perfil diferencial y se buscan cada vez más estructuras y jugar dentro de una estructura y se hacen convocatorias pensando en esa estructura. De hecho, muchas selecciones tienen jugadores buenos que no van o que apenas juegan porque no encajan en esa dinámica de grupo. Porque al final, sí, el fútbol es un juego de grupo, es un deporte colectivo, pero siempre ha sabido congeniar el talento individual al servicio del equipo y el equipo al servicio del talento individual. Y creo que hemos perdido esa última parte. Los equipos ya no juegan para potenciar las individualidades. Y Ujú. eso se nota luego a nivel de espectáculo y se nota a nivel, sobre todo, de juego ofensivo. Y vivimos una etapa donde, igual que hemos matado el número 10,
vamos a camino de matar a los nueves, los delanteros centros, y por eso el mejor anotador del torneo es el gol en propia, porque si miramos en todas las selecciones, no ha habido en ninguna de ellas un killer del área, un jugador capaz de decidir partidos, porque los equipos ya no juegan a eso, juegan a tener Ujú. balón, juegan a defenderse en campo propio o por lo menos en transiciones controladas y ya no buscan ese juego de área que tantas veces nos ha generado esos momentos de espectáculo. Así que al final todo eso tiene una consecuencia y la consecuencia es que si hacemos juegos de comparación, primero, el pasado siempre es mejor, siempre vamos a creer que alguna cosa de antes es mejor que la actual, eso ya no ayuda, pero si luego miramos a esos partidos de otras Eurocopas más recientes o más lejanas, siempre vamos a encontrar esos nombres, esos matadores de área, esos jugadores creativos que un poco que desbloqueaban partidos y desbloqueaban emociones. Y creo que Ujú. este torneo le faltó mucho eso, desbloquear emociones. Y por eso también creo que la gran huella que va a dejar esta Eurocopa es España, porque ha sido Sí, la sí. única selección que ha sabido generar emoción a la hora de jugar. Y eso probablemente hace con que el domingo, quitan los ingleses, toda Europa esté deseando que España salga vencedora. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya, de paso, pues me anticipas un poco la respuesta a la primera pregunta que te iba a hacer, que es, si quieres te hago un apunte, ¿no? De cada una de las cosas que quiero que me respondas. Te voy a ir pidiendo decepción, te voy a ir pidiendo mejor jugador, lo que te vaya surgiendo, ¿vale? Y de lo que tú interpretes que está siendo esta Eurocopa 2024 para centrarnos ya en la que está siendo esta edición. Entiendo que el mejor equipo para ti, obviamente, es España, ¿no? Sí, sí. De hecho, para mí es el único equipo sobresaliente. Hay una diferencia abismal entre España y cualquier otro equipo. Ha habido Ujú. equipos que sí han sido más atractivos en su propuesta. Me acuerdo, por ejemplo, de Turquía, de Rumanía, equipos más ofensivos que han jugado más con el talento que con la estructura y nos hemos divertido viéndoles jugar. Pero realmente, incluso Alemania tuvo atisbos de ello, Sí. pero realmente España ha estado en un nivel sideral en comparación con Mm. todos los demás. ¿Mayor decepción de la Eurocopa 2024? Para mí es Portugal. Es Portugal porque la generación que tenía en manos pedía mucho más. De hecho, Portugal tiene jugadores para jugar más parecido a lo que juega España y juega justo al contrario. Y de ahí viene dos problemas. Uno de ellos, la estructura mental de su entrenador, que ya un amigo nuestro, Javi Joldán, un día dijo que España había esquivado una bala importante en no fichar a Roberto Martínez y tengo que darle totalmente la razón, porque es un entrenador que condiciona más que propicia la liberación del talento porque yo donde veo a Lamine Yamal imaginaría a un Francisco Conceição haciendo un Ujú. poco lo mismo, pero no puede hacerlo porque la estructura del equipo no le permite. Y luego también el peso de lo que hablábamos del fútbol negocio, una selección que sigue girando alrededor de una figura de 39 años que ya no está para estos trotes, pero sigue condicionando todos y es al final, pues Portugal terminó pagando el pato. Podían haber ido mucho más lejos de haber optado por una forma más divertida de encarar la competición, digamos. ¿El equipo que más te ha sorprendido? ¿Para bien? Pues yo diría Holanda por su evolución en el torneo. Al final, cuando Ujú. empieza Holanda, con todas las bajas que traía además, yo no daba un duro por ellos y la forma como empezaron a competir, sobre todo los ajustes que fueron haciendo a lo largo del torneo, los matices que Koeman iba metiendo, les ayudaron a llegar hasta donde llegaran. Es verdad que tocaron el lado fácil, digamos así, de los cruces, pero ganaron su grupo Sí. al final, un grupo que tenía Francia, que tenía Austria, que también estaba muy bien sobrevalorada. Entonces, al final eso ayuda a pensar que allí hay algo. Y con Holanda siempre vamos así, siempre pensamos que algo luego no corresponden y a veces nos sorprenden. Por este caso a mí me da que nos sorprendieron un poco. Ujú. ¿El entrenador que más te ha gustado? En cuanto a planteamiento o en cuanto a cómo toca el del equipo. Em, Esta es pues más yo te difícil, ¿eh? diría, Porque no, yo no yo sé te tú, pero yo no soy diría, muy amigo, ¿eh? De muchas propuestas. yo creo que el peso excesivo que tienen los entrenadores, como hablamos, es un problema, pero creo que Muraki Sí. aquí con Suiza está haciendo Ajá. un trabajo fenomenal. Porque Sí, al sí. final es una selección que está demostrando ser muy competitiva. Ya lo hizo en la última Eurocopa, Sí. lo intentó hacer el último Mundial, tuvo mala suerte que se topó con el único día que Portugal no quiso ir con Cristiano, que es cuando las cosas parece que funcionan un poquito mejor. Y en este torneo pues iba en línea de poder conseguir algo similar. Y creo que es una nación de las que disfruta realmente de estar en estos torneos. Lo que hablábamos antes, un país que hasta los 2000 y pico no iba casi nunca, y de Sí. repente encontró una motivación para estar.
una capacidad de mezclar las diferentes nacionalidades que hay en Suiza, diferentes perfiles de jugadores, unos más talentosos, otros más organizados, y el entrenador encontró la forma de hacer ese ecosistema, ayudar al equipo a todos los niveles. Así que, por mi parte, chapó. Ujú. ¿Y el mejor jugador que has visto hasta ahora en la Eurocopa? Voy a diferenciar entre mejor jugador y el más espectacular, porque no son Venga. sinónimos, aunque pueda hacerlo. El mejor jugador, Eso es verdad, Rodri. eso es verdad. Rodri creo que está haciendo una Eurocopa absolutamente brutal. Yo creo que va a llegar el momento en que vamos a debatir si Rodri, si Busquets en esa demarcación, porque la evolución del jugador del City está haciendo fenomenal. El fútbol es distinto y por eso también él es un jugador distinto, pero la forma como está capitaneando a España desde esa demarcación, que es clave para entender el fútbol español en el siglo XXI, la posición de medio centro. Es básicamente una delicia verle jugar, controlar los tiempos, controlar los estados de ánimo, saber cuándo dar el pase arriesgado, saber cuándo dar el pase sencillo, y todo eso es lo que hace que un gran jugador lo sea. Y al final es en el fútbol mundial ahora mismo uno de los jugadores más completos que hay. Hemos perdido a Kroos, yo creo que Vitinha viene pisando muy fuerte en esa línea, pero el jugador que mejor representa esa idea de juego como un todo ahora mismo es Rodri. Y el más espectacular, tengo que quedarme con Lamine. Es que tener un chaval de 16 años en una Eurocopa, jugando como está jugando, con ese descaro, es lo que nos lleva a volver atrás en el tiempo y pensar en esos nombres que básicamente hicieron que competiciones como esta valgan la pena. Porque Sí, realmente sí, son tal estas cual. las historias, son estos los momentos, los flashbacks que nos van a venir en unos años. En 20 años Lamine seguirá jugando, pero estaremos hablando de, ¿te acuerdas cuando Lamine empezó y el golazo que metió a Francia? Pues es de eso que vivimos, ¿no? Al final, nosotros lo que nos gusta del fútbol, nos gusta el juego, por supuesto, nos gusta ver los partidos, pero nos gustan más las historias y las emociones que nos dejan. Nos hacen sentir niños otra vez y por otra parte nos hacen compartir experiencias colectivas. Y eso solo tiene sentido a través de relatos que tengan a jugadores de este perfil, porque nadie nunca va a hacer que el fútbol sea el deporte más popular del mundo a base de Rodris, por muy buenos que sean los Rodris. Siempre son los Lamine, los Nicos, los jugadores excepcionales que te hacen elevar a condición de arte lo que es el fútbol. Ujú. Pues con esta conclusión, Miguel, vamos a cerrar porque creo que hemos hecho una valoración bastante fidedigna de lo que está siendo esta Eurocopa, de lo que nos deja también como reflexión, que muchas veces nos quedamos única y exclusivamente con saber quién gana, quién pierde, quién nos ha llamado la atención, quién no, pero yo creo que hay que reflexionar, ¿no? Porque en esta época en la que parece que las instituciones, tanto UEFA como FIFA, como Conmebol, como tantas y tantas otras, parece que nos dominan y nos dicen el carril y el pasillo por el que tenemos que pasar para disfrutar de este deporte que es nuestro, porque el fútbol es popular, Sí. debe serlo. Realmente tenemos que reflexionar y disfrutar, pero siempre con la conciencia de cómo lo estamos haciendo y de por qué lo estamos haciendo. Así que te agradezco mucho, Miguel, que te hayas pasado por el canal una vez más. Espero que no sea la última, ni mucho menos, que disfruto mucho hablando contigo, ya lo sabes. Así que espero que te pases por aquí muy pronto y espero también que el lunes, si hay gente que esté viendo esto más allá de la final del domingo, sea habiendo celebrado una victoria de España contra Inglaterra. Yo, sinceramente, lo siento por los aficionados ingleses, pero tengo que ir con España por el fútbol y obviamente por mi unión nacional, ¿no? Ya. Lo mismo digo, al final, pues eso, yo ya sabes que soy medio español después de tantos años viviendo en España, así que gane España es que gane mi país en parte, y luego como amante del fútbol quiero muchísimo que gane esta selección porque se lo ha ganado a pulso y es una sensación de que nos da de esperanza de cara al futuro, de que el fútbol puede ser diferente a lo que nos están planteando. Así que nada, muchas gracias de tenerme aquí, seguro que volveré porque además ya sabes que tenemos un proyecto en manos de que hablar el año que viene y lo vamos a pasar bien y a seguir con el canal, que es una referencia absoluta para todos los que nos gusta el fútbol. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy grande. Pues espero que os haya gustado la charla con Miguel Lourenço Pereira. Os dejo en descripción sus redes sociales para que podáis ver todo lo que propone, todo lo que comparte acerca del fútbol y, por supuesto, comprar sus libros. Yo creo que es una buenísima decisión que os queráis empapar de su sabiduría a través de sus obras escritas. Ya os he enseñado durante el vídeo precisamente este Sueños de la Euro, que a mí me parece un librazo que edita Editorial Panenka, pero tiene otros libros que me parece que son una absoluta genialidad. De hecho,
tiene un libro sobre fútbol portugués, Bring Me That Horizon, que está solo en inglés, pero que os recomiendo mucho si sabéis o podéis leer en la lengua anglosajona. Así que nada más, muchas gracias como siempre por acompañarme, por ver estos vídeos de la Eurocopa. Quedan muy poquitas horas si lo estáis viendo el domingo para que esa final se dé. Si nos estáis viendo después, espero que España haya resultado ganadora, pero al final, bueno, que gane el mejor, que la Eurocopa 2024 ya acaba y por supuesto vamos a seguir con mucho contenido y vamos a seguir disfrutándolo. Así que suscribíos si no lo estáis ya, dad like al vídeo y compartidlo con quien queráis y por supuesto dejad en comentarios todo lo que queráis acerca de todas las reflexiones que hemos tenido Miguel Lorenzo Pereira y yo. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.